sea, los demás no lo ven como abuso sexual. Como es tu pareja, o sea, no lo creen. Pueden decir, no es cierto porque es tu esposo. En su momento que vivía la violencia no la identificaba, pues. Pensaba que era normal porque es una manera en la que nos han educado. Estábamos conversando acerca de esto que decía yo antes, precisamente de ir a la pausa, que llamó mucho la atención todo este proceso que estamos viendo en el mundo islámico, en los países árabes, la participación que han tenido las mujeres en las marchas sobre todo, que ellas también han salido a las calles a protestar, a exigir libertad, a exigir, pues cada uno de estos argumentos que se están esgrimando allá esgrimiendo para salir y exigir algo está más de una docena de países que están en esta situación. Y yo les decía, pero quizá en Latinoamérica no estamos viendo lo que está pasando, no sé si sea bueno o sea malo, ustedes me dirán si podemos enorgullecernos o no, porque no es la misma reacción, no sorprende tanto. Bueno, quizá nos sorprende ver mujeres en la calle en el mundo islámico, pero en América Latina las mujeres han tenido una amplia participación. América Latina se distingue en el mundo porque muchas mujeres han hecho historia y han impulsado verdaderos cambios, verdaderas transformaciones. Y bueno, nuestra actual directora ejecutiva en ONU Mujeres, pues es una mujer que precisamente ha hecho cambios muy importantes en su país antes de asumir, Michelle Bachelet. Y vemos cómo en América Latina sí hay una serie de condiciones que se están dando, que todavía no vemos mucho los resultados, pero por ejemplo el hecho de que en América Latina tengamos una convención latinoamericana para combatir la violencia contra las mujeres, es el único continente que la tiene, y es una convención que los estados miembros de Naciones Unidas se han adherido a esa convención y de alguna manera obliga. Y la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer es otro de los instrumentos valiosos de los cuales en América Latina se hace uso. No como quisiéramos, pero cada vez más se usa para precisamente denunciar hechos de violaciones de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces creo que sí, en América Latina hay mujeres yo diría, que han aportado mucho al mundo con su contribución. Y fíjate, es más sorprendente todavía, creo yo, porque sí, esta violencia que estamos hablando que existe contra las mujeres, efectivamente inhibe la participación política, ¿no? Cuando uno como mujer sufre una violencia, digamos, en todos los ámbitos, el mensaje es tú no eres persona, tú no eres ciudadana, tú no tienes derechos. Entonces, ¿cómo voy a ejercer mi derecho de ciudadanía? ¿Cómo voy a ejercer mi derecho al voto? O siquiera pensarme como una persona que puede participar en la política. Y a pesar de toda esta violencia que decía María Paz es estructural, pero que también es cultural, etcétera, que es tan compleja, a pesar de eso nuestras mujeres se atreven, ¿no?, a ser ciudadanas, se atreven a exigir que estos derechos que ellas tienen se puedan practicar, se puedan llevar a cabo. Y yo creo que eso es sorprendente y yo estoy totalmente de acuerdo con María Paz. Yo creo que ha sido una participación extraordinaria de las mujeres en América Latina. Sí, por supuesto, no está en tela de juicio la participación de la mujer. Pero en términos... Pero la deuda, dice. Exactamente, porque, bueno, Ciudad Juárez, Estado de México, Sí. hablando de México, el índice de feminicidios quizás solo comparable con países como África, donde la lapidación, por ejemplo, sí, es una forma de castigo, ¿no? Uh-huh. Sí, esto es cierto. Y bueno, cuando yo digo que el fenómeno es estructural, no quiere decir que no actúe en la cultura, está presente en todos los hechos culturales, por supuesto. Y aquí es algo que creo que es muy importante señalar, porque sí, efectivamente, todo este fenómeno que estamos viendo ahora que se visibiliza por primera vez en nuestros países, no es gratuito, por ejemplo, de que sea tan complicado tener cifras de las mujeres asesinadas. Esto es un hecho que debería sorprendernos, no podemos siquiera contar cuerpos. Y esto habla mucho de una violencia del Estado que no es capaz, digamos, de poner el ojo en el dato, por ejemplo, ¿no? Y no es un problema solamente de México, yo diría que es un problema mundial.
Y esto del fenómeno del feminicidio, creo que pone el acento, porque es la punta del iceberg, de lo que nuestra ley en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, denomina como violencia feminicida. Es decir, ¿cuáles son esos contextos que son de mayor riesgo para las mujeres? ¿En dónde están esos lugares, esos espacios, esas vivencias que son más peligrosas para las mujeres? Y esto creo que, pues sí, por un lado nos permite empezar a visibilizar el fenómeno, pero por otro lado impone una demanda muy seria de trabajar en todos los frentes. La educación es uno de ellos, ¿no? La cultura, los medios de comunicación, la información, todo esto tiene un papel muy importante que cumplir en cómo la población debe conocer, debe saber que las mujeres tienen derechos y las mujeres deben saber que tienen todo el derecho de exigir que se cumplan esos derechos, ¿no? Entonces, es una tarea fenomenal que involucra a toda la sociedad, pero hay que entrarle, ¿no? Claro. Y fíjate cómo es de complicado. Por ejemplo, los feminicidios, ¿no? Generalmente, digamos, en la literatura policíaca o en las estadísticas del sistema penal, se les llama homicidios, ¿no? Y entonces se borra esta dimensión de poder. El por qué una mujer es asesinada tiene mucho que ver con esto que habíamos mencionado anteriormente, que es un ejercicio de dominio y de poder. Y entonces se visibiliza lo que se llama el género, que es esto, y les dices, oye, no esta mujer murió como moriría un hombre en una cantina que estaba echando ahí una copa con sus cuates, sino los feminicidios en Ciudad Juárez obedecen a unas formas muy específicas de dominio y a unos modus operandi muy específicos, porque tienen unos rasgos de crueldad extraordinarios, ¿no? Son mutiladas, son asesinadas. Y fíjate cómo en la política les da terror nombrar a los feminicidios. Por ejemplo, en el último informe que dio el gobernador del Estado de México respecto a los feminicidios en su estado, él se refirió a ellos como homicidios. Dijo, yo no entiendo estos términos de feminicidio, son homicidios que le han sucedido a las mujeres. ¿Por qué? Porque se está negando toda esta connotación, esta especificidad en el manejo de la violencia. Y yo creo que es muy importante, por eso nuestra última ley general, integral, ¿no?, contra la violencia es muy importante, porque ahí se tipifica qué es un feminicidio y se hace política pública para prevenirlos, sancionarlos y hacerlos visibles en la sociedad. Me parece que ese es un avance muy importante. Le estamos poniendo nombre a la violencia contra las mujeres. Esta negación de no nada más un término, es negar una realidad que identificamos bajo un concepto, pero ¿cómo combatirlo si yo creo que en el fondo durante todo este tiempo, durante todo este siglo, el objetivo ha sido ese, cambiar el concepto? Sí. Y no hemos podido. Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un fenómeno que se empieza a nombrar, que está en los marcos legales nuestros. En América Latina, en Guatemala, por ejemplo, ya se tipificó el feminicidio. Pero aquí yo creo que es muy importante también, en aras de un poco entender qué está pasando, es que muchas veces es muy difícil cuando hablamos de números, podemos hablarlo como fenómeno, pero cuando hablamos de números, y esto es a lo que yo me refería, decir hay tal número de feminicidios, es difícil, porque las estadísticas nacionales no están a la altura de lo que señala la ley. Tenemos que transformar la forma de medición de los fenómenos. Si tú quieres tener una estadística de feminicidios hoy día, tal cual está definida o tipificada en algunos países o en algunos estados, como en el caso mexicano, en Guerrero, por ejemplo, pues tienes que transformar la forma de captación de la información, porque tienes que buscar que ese homicidio que se comete contra las mujeres, que ya sabemos que la mayoría van a terminar en feminicidios, pero necesitamos pasar del concepto a la operacionalización. Por eso es muy difícil que los procuradores o los gobernadores se refieran a un número de feminicidios para ser en estricto sentido muy correctos, pero es una deuda también del Estado. Hay que transformar la forma de mirar cómo medimos los fenómenos, y esto tiene implicaciones, porque si no medimos bien, ¿cómo vamos a poder tener respuestas del Estado ante los fenómenos? Y debería estar dentro de la reforma
de la reforma judicial, ¿no? Debería estar. Supongo yo, pero no está. ¿o sí? No, y es muy reciente, que si tú estudias lo que llamamos criminología de género, es muy reciente la presencia de la mujer en las estadísticas, por ejemplo, ¿no? De homicidios. Bueno, no se tenían desagregadas hace 10 años las estadísticas por sexo. No podíamos saber cuántos hombres o cuántas mujeres habían sido víctimas de agresión sexual, ¿no? Es hasta ahora muy reciente que a través de una serie de esfuerzos muy importantes en materia política pública se dice, no, hay que mantener estadísticas, ¿no? Divididas por género, es muy importante. Una clasificación, digamos. Oye, Así es. asqueroso el término, pero hay que, para saber ante qué nos estamos enfrentando, Claro. ¿no? Tendremos que haber aprendido eso. Al regresar del corte, ¿les parece si hablamos un poco justamente de eso, que es la deuda? La sociedad, mujeres como ustedes que han hecho tantos esfuerzos y otras tantas, y también hombres que se han sumado a la causa, Muy importante. están logrando esto, ¿no? Que se hable, que se reconozca, que se sensibilicen. Pero quizá la deuda mayor es ante nuestros estados, que de pronto dicen, híjole, pues es que convencer a todos los legisladores nos va a llevar tantos procesos y después esto y tenemos que pasarlo y luego regrésalo. No, pues como dentro de 4 generaciones igual y tenemos la ley adaptada y los procesos correctos y pues en esa deuda se nos puede ir otro siglo, ¿les parece? Regresamos. Con quien tuviste hijos, su único interés sea hacerte sentir tan poquita cosa para que tú no puedas progresar. Yo soy una mujer capaz que tiene un trabajo y en el trabajo tengo que tomar decisiones y tengo mando, y en mi casa es distinto, ¿no?